Bienvenidos nuevamente a nuestra academia, un espacio donde siempre se aprende. Gracias por estar y hoy vamos a continuar, como te había prometido en el video anterior de nuestra academia gratuita, conversando y aprendiendo sobre quemaduras. En el día de hoy vamos a profundizar sobre la etiología, la clasificación, la fisiopatología de las quemaduras y cuáles son esos criterios que nosotros tenemos que tener como médicos, como personal de la salud, para realizar la referencia o derivación de un paciente quemado. Específicamente nos vamos a enfocar en edades pediátricas. Sin embargo, todos los conceptos que vamos a estar manejando en nuestro tema de hoy aplican a todas las edades, ¿sí? Entonces, listo, cuaderno en manos, comenzamos. Desde un punto de vista conceptual, podemos definir una quemadura como aquel daño producido por el calor, la sobreexposición al sol u otro tipo de radiación o el contacto con productos químicos o la electricidad. Ahora, en cuanto a la etiología, tenemos muchísimas causas que pueden estar dando como consecuencia una quemadura. Dentro de las quemaduras térmicas, las más comunes son las quemaduras por los líquidos o objetos calientes, las llamas o el vapor. En las eléctricas tenemos, por supuesto, el fogonazo, el arco eléctrico, dependiendo de la intensidad. También podemos tener quemaduras por radiación en contacto con la luz ultravioleta, la radiación nuclear. También podemos estar teniendo quemaduras por frío, que son bastante peligrosas, ¿sí? También podemos tener quemaduras por fricción, digamos que usted va en una moto, se cae y ese rozamiento contra el pavimento le va a establecer a usted una escoriación en la piel que recibe el nombre de quemadura por fricción. También hay quemaduras por inhalación, donde nosotros estamos inhalando literalmente humo o vapor que van a causar lesiones muy graves a nivel pulmonar, a nivel alveolar, impidiendo una adecuada hematosis, o sea, el intercambio correcto del CO2 y el oxígeno a nivel de nuestros pulmones. Cuando hablamos de agentes químicos que pueden estar produciendo una quemadura, podemos estar en presencia de aquellas sustancias ácidas o alcalinas que tenemos en la casa. Además de los agentes químicos, encontramos otros agentes causales de quemaduras, que son los agentes biológicos. Existen medusas no muy amigables, que son muy elegantes a la vista. Sin embargo, cuando nos ponemos en contacto con sus tentáculos, ellas como mecanismo de defensa liberan un líquido cargado de toxinas que produce quemaduras, también algunas arañas, algunos peces eléctricos, incluso también algunas plantas. En mi país hay una planta que se llama la mata del guau, que cuando te pones en contacto con esta planta, pues desarrollas literalmente unas quemaduras por ponerte en contacto con la resina de esta planta. Entonces, vamos ahora a la clasificación de las quemaduras según el grado de lesión de nuestra piel. Recordemos que la piel es el órgano más grande que tenemos y que tiene una función sumamente importante, que lógicamente la primera y más importante de sus funciones es defendernos. La piel es nuestra primera barrera contra los agentes agresores y mantenerla íntegra, mantenerla sana, también nos ayuda a mantenernos sanos. Cuando clasificamos las quemaduras, dependiendo del grado de penetración en la piel, según sus capas, vamos a encontrar quemaduras de primero a tercer grado. Si vemos estas láminas que son un poco más ilustrativas, podemos nosotros estar observando lo siguiente. Aquí tenemos nosotros las capas de la piel, ¿verdad? Epidermis, que es la más superficial, la dermis y la hipodermis. Dependiendo de la penetración del agente causal, del calor, del arco eléctrico, del ácido en nuestra piel, nosotros vamos a tener un grado de quemadura que va a ir involucrando las diferentes capas y atendiendo a ello, vamos a clasificarlas.
digamos, un ejemplo, una quemadura de primer grado es una quemadura que afecta a la epidermis. Es una quemadura también conocida como superficial, es una quemadura muy dolorosa por el gran número de terminales nerviosas que tenemos en toda la piel debido a, por supuesto, que su función es percibir, ¿verdad? Entonces, todo ese estímulo de daño, de dolor que estamos nosotros teniendo es muy intenso porque la piel es la maestra de la percepción. A ese nivel de sentir algo que le agrede a nivel epidérmico, obviamente vas a tener un dolor inmenso. No sé si te ha pasado que vas a prender una cerilla, un fósforo, y se te queda la cabecita prendida entre los dos dedos. Sientes un dolor horrible, fulminante en ese momento, ¿verdad? Precisamente por la gran cantidad de terminales nerviosas que tenemos en las manos, que es, por supuesto, el tacto, el órgano de los sentidos, uno de los más desarrollados que tenemos nosotros, ¿sí? Bien, cuando la quemadura ya no se queda en la epidermis, sino que llega a la dermis, estamos teniendo una quemadura de segundo grado. Aquí quiero hacer una salvedad. Podemos tener una quemadura dérmica superficial y una quemadura dérmica profunda. También la literatura te la clasifica como dérmicas A, dérmicas B. Las A, obviamente, al estar más cerca de la epidermis, son un poco más dolorosas que las dérmicas profundas, porque estas profundas se están alejando un poquito ya de esas terminales nerviosas. Cuando estamos llegando nosotros a la quemadura de tercer grado, son las quemaduras más graves en cuanto a nivel de penetración. ¿Por qué? Porque atraviesa literalmente todas las capas de la piel hasta llegar al músculo, llegar también al hueso, tendones, o sea, es una quemadura donde incluso puede haber necrosis total, literalmente se chamusca absolutamente todo, se carboniza literalmente todo y se desvitaliza esa parte de la piel dañada. Entonces, para resumirte esta parte, dependiendo del grado de penetración en la piel que tengamos de la quemadura, vamos a tener quemaduras de primero, segundo y tercer grado, epidérmicas, dérmicas y por último, las hipodérmicas. Si nosotros vemos este gráfico, ya es un poco más ilustrativo de cuántas capas de la piel están siendo afectadas por la quemadura. Mira, aquí por ejemplo te está reflejando la epidermis en una de primer grado. La de segundo grado ya involucra epidermis y dermis porque obviamente no puedes llegar a una quemadura de segundo grado si no pasó por el primero. Y esta última, donde llega ya al tejido celular subcutáneo y como insisto, puede estar atravesando absolutamente todo y llegando a comprometer tanto como también son conocidas quemaduras de cuarto grado porque la severidad de la lesión es tan grande y tan profunda que llega incluso al hueso. Entonces, aquí tienes tú la ilustración y ahora vamos a hablar de cómo nosotros medimos qué tan quemado está el paciente. Y los libros de traumatología, los libros de pediatría y las normas que nos actualizan sobre este tema, nos hablan de distribuir la medición de la quemadura atendiendo a el porcentaje de superficie corporal quemada. En esta tabla nosotros podemos estar observando los valores que se le dan a las diferentes regiones del cuerpo, teniendo como consideración lo siguiente: existen regiones, por decirlo de alguna manera, que tienen un mayor valor, donde habrá una mayor implicación fisiopatológica, un mayor riesgo para la vida y por eso tienen un mayor puntaje, ¿ya? Por supuesto, no es solamente la extensión, la superficie corporal, sino también el grado de penetración que tiene la quemadura. El agente causal de la quemadura también es un factor a tener en cuenta. Sin embargo, siempre se habla de este porcentaje porque te da un valor pronóstico para manejar a los pacientes. Este mapa que ustedes ven aquí, que son las reglas de 9, 9, 18, 18, 9 por 2 en el caso de las dos extremidades y 1% en el área genital,
es importante que tengas presente lo siguiente, que en cuanto al tronco y la espalda, nosotros pudiéramos decir, ah, bueno, pero es que el tronco es 18, sí, 18 por la parte delantera, 18 por parte de la espalda y en total estaría sumando 36, ¿ya? Entonces, imagínate el grado de compromiso que tendrían los órganos en una quemadura profunda que afecte esta zona de allí o que afecte la cabeza, o sea, el rostro, que también pueden existir quemaduras que estén afectando lugares de flexión. Este análisis que nosotros hacemos de la superficie corporal quemada también va mucho a tenerse presente para realizar la derivación de los pacientes y el manejo de los mismos. Más adelante vamos a estar hablando de esto. Si nosotros tenemos presente lo que nos dice la Sociedad Española de Pediatría, que siempre es mi referente porque ellos publican excelentes cosas, y por acá les mando un abrazo a todos esos pediatras que siempre nos tienen actualizados y que publican tanto. Gracias. La Sociedad Española de Pediatría en uno de sus sitios web tiene publicada esta tabla que te estoy compartiendo, donde ellos dicen que si bien la regla esta del 9, porque ustedes se dan cuenta que son múltiplos de 9, lo que estamos utilizando no es tan confiable en el niño como en el adulto, ellos dicen en su publicación que sí, que muchos pediatras la usan y con buenos resultados. Y establecen un rango de edad y un porcentaje atendiendo a los grupos etarios siguientes. De 1 a 4 años, el porcentaje que dan es 19, 32, 15, 15, 9,5 y 9,5%. Esto es un bebé pequeñito de 1 a 4. Observa acá de 5 a 9, aquí de 10 a 14, que ya entrarían los adolescentes. Fíjate cómo cambia el porcentaje dependiendo de la edad. Mientras más pequeño es el bebé, mayor es el porcentaje y obviamente, en este caso aquí en la cabeza es el 19%, ¿ya? Acá en los miembros es menor, acá la zona del tronco es lo mismo, tanto para este grupo como para este, y para los adolescentes también sube en los adultos, pero fíjense lo sensible que es este marcador en los menores de 1 año, donde le asignan un 19% a las quemaduras craneofaciales. Algo sumamente importante a tener en cuenta. Ellos plantean que una regla muy acertada para medir la superficie corporal quemada en los niños pequeños es la regla de la palma de la mano, considerando que la mano del nené es 1%, significa el 1% de superficie corporal quemada. Aquí te tengo un no y te tengo un sí. ¿Por qué razón? Porque debemos entender que si bien estamos hablando de palma de la mano, no se refiere únicamente a esta parte de la mano, sino que la medición incluye la manito completa del nené, incluyendo hasta la punta de los dedos. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Entonces, esta es una de las reglas que también tiene muchísimo uso en pediatría. Ahora, los criterios de gravedad de las quemaduras, aquí les tengo de regalo esta tabla de la American Burn Association, donde dependiendo del porcentaje de superficie corporal quemada, en dependencia de adultos y niños, la van a clasificar en quemadura menor, quemadura moderada y quemadura mayor. Aquí te dejo la tabla, vas a volver sobre el video, la vuelves a mirar, la vuelves a analizar para que puedas comprenderla mejor. Ahora, sucede algo muy importante que yo te comentaba que íbamos a estar analizando en nuestra clase de hoy, y es referente a la fisiopatología y más que todo enmarcado en edades pediátricas. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que los niños son mucho más sensibles a las quemaduras que los adultos. Vamos a partir del siguiente análisis, que la piel, por supuesto, es un órgano que estando íntegra tiene todas sus funciones. Al sufrir una quemadura estará perdiendo su capacidad, por supuesto, de retener los líquidos, porque va a perder líquido por la quemadura, se pierde líquido en forma de plasma, se pierde muchísimo.
También vamos a tener la pérdida de calor porque ese colchoncito que constituye el tejido celular subcutáneo no va a estar porque la profundidad de la quemadura comenzó a deteriorar esa parte. Entonces vas a tener hipotermia, producto de la quemadura en ese miembro o en toda esa parte, extensión del cuerpo quemado. También tienes como desventaja en una quemadura en la piel que como se rompió esa barrera de defensa que estaba íntegra, en este momento ya no tienes esa barrera contra los microorganismos y aumenta la susceptibilidad de infecciones. Entonces, imagínate todas estas tres cosas agravando lo siguiente. Secundariamente a que se sufre una quemadura, hay un daño que está ocurriendo de manera encadenada a nivel tisular. Todo el tejido que se daña va a tener un cambio en el metabolismo celular y producto de esa muerte por la quemadura, hay entonces una generación de toxinas que obviamente van a liberar entonces sustancias proinflamatorias y vasoactivas que empeoran el pronóstico. ¿Qué sustancias vamos a tener allí? La histamina, la serotonina, las prostaglandinas, los tromboxanos, leucotrienos, citoquinas, radicales libres, en fin, una cascada proinflamatoria que va a agravar totalmente el pronóstico de nuestro paciente. Y todo esto desencadena esa cascada inflamatoria, dando lugar a la aparición de edema, flictenas y un exudado seroso donde se pierde muchísimo líquido, donde se pierde muchísimo electrolito, donde se pierde muchísimo plasma. Entonces, cuando una quemadura sobrepasa del 10 al 15% de la superficie corporal quemada, estas sustancias que te acabo de mencionar van a entrar también al torrente circulatorio y se extienden provocando entonces el fallo multiorgánico en algunos pacientes, provocando el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y terminando, por supuesto, con la muerte, ¿verdad? Entonces, mira qué tremendo es todo este conocimiento que acabo de darte referente a la fisiopatología de la quemadura. Por eso es que nosotros no podemos descuidar los minutos de oro en la evaluación correcta del paciente y haciendo la referencia en el momento que sea necesario, en primer lugar, para salvaguardar la vida del paciente, para evitar complicaciones y más que todo para que reciba la atención que lleva según el grado de la lesión. ¿Con qué paciente te puedes quedar en atención primaria? ¿Con cuál paciente tú puedes hacer un manejo ambulatorio? Aquellos pacientes que tienen quemaduras leves de primer grado y segundo grado en menos de un 10% de superficie corporal quemada, por supuesto. Y cuando tenemos ya una quemadura moderada, que ya son quemaduras de segundo grado, ya estamos hablando del 10 al 20%, ¿ya? Y en menores de un mes, mira qué interesante, o eléctricas leves, este cuadro es de la Sociedad Española de Pediatría, por cierto, tenemos que tener una valoración hospitalaria. Aunque tengamos este conocimiento, aunque sepamos nosotros los criterios bien de la clínica y de la posible evolución, no nos podemos quedar con ese paciente. Tenemos nosotros que referirlo o derivarlo a una valoración hospitalaria que puede ser de preferencia en un hospital de tercer nivel donde no solamente haya pediatras, sino que también haya cirujanos plásticos o estéticos especializados en tratamiento de quemados, ¿sí? Cuando tenemos nosotros quemaduras graves, obviamente nunca se quedarán con nosotros los pacientes, nosotros activaremos el traslado lo antes posible, le vamos a dar el soporte vital básico que le podamos brindar, pero más que todo hay que remitirlo con carácter urgente a un hospital de tercer nivel que no solo tenga la atención especialista del pediatra, que no solo tenga la atención especializada del quemólogo, sino que también tenga cuidados intensivos, porque es un paciente donde su vida está en inminente peligro, con un pronóstico muy, muy reservado. Entonces, ya tenemos claro estos aspectos. Te invito entonces a un estudio de retroalimentación. Vas a volver a ver este video,
vas a revisar los materiales. Ahí te dejé el link en alguna parte del video de la Sociedad Española de Pediatría y quiero que te animes a contestar estas preguntas que te dejo por aquí. ¿Qué es una quemadura? ¿Cuál es la etiología de las quemaduras? ¿Qué aspectos fisiopatológicos debemos considerar frente a un paciente quemado? ¿Cómo se clasifican las quemaduras? ¿Y cuáles son los criterios de referencia o derivación a atención especializada? Listo. Esto es todo por nuestra conferencia de hoy. Próximamente nos vamos a estar viendo para ofrecerte otro tema de tu absoluto interés, porque en este lugar, en este sitio, siempre se aprende. Gracias por estar. Nos vemos en la próxima.